Cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires, nunca calculó lo importante que se iba a convertir en Argentina la devoción de la Virgen desatanudos, ¿no? Es la Virgen desatadora de nudos. Y él le tomó una devoción tremenda cuando era un sacerdote jesuita que había ido a Alemania a completar su doctorado, ¿no? La gran mayoría de jesuitas llegan, digamos, hasta la cúspide de sus estudios para tener la máxima formación posible. Al final, el Papa Francisco, en la ciudad de Frankfurt, donde quería realizar sus estudios, su doctorado sobre el gran teólogo Romano Guardini, no completó sus estudios, nunca consiguió el doctorado en teología, pero sí adquirió esta devoción, ¿no? Esta devoción a la Virgen desatadora de nudos o la Virgen desatanudos, que luego como Papa Francisco no solamente, digamos, difundiría en la Argentina, sino que la difundiría en el resto del mundo. No sé si quienes me escuchan están familiarizados con esta devoción, sé que muchos lo están, pero les sugeriría buscarlo, si quieren buscarlo en internet. Yo sé que se ha vuelto muy famosa y es una imagen que tiene su origen en Alemania, la hizo un pintor y el pintor básicamente reprodujo una imagen que a él le había sido de alguna manera revelada, ¿no? Y es la Santísima Virgen María, una imagen muy bella, ¿no? del barroco alemán, ¿no? Estos rostros muy hermosos, muy detallados, muy limpios de la Virgen María, en la que un ángel le está pasando una cinta blanca repleta de nudos que está digamos, sucia, ¿no? Un poco gris, llena de nudos, ¿no? Y de nudos complicados, o sea, esos nudos sobre nudos sobre nudos, ¿no? Y la Virgen la está deslizando entre sus manos y del otro lado otro ángel está recibiendo cómo está devolviendo la Santísima Virgen María esta cinta y la está devolviendo prístinamente blanca y sin ningún nudo, plana, esta cinta blanca, ¿no? Plana, lisa, perfecta. Entonces, a los pies está un ángel con Tobías, ¿no? Este personaje del Antiguo Testamento. Y obviamente se sabe que el Papa Francisco, cuando era el padre Bergoglio, ¿no? O sea, ni siquiera era el obispo auxiliar o más tarde el arzobispo primado de la Argentina, él fue a Frankfurt y ahí es donde conoció esta devoción y lo impactó mucho. Entonces se llevó varias estampitas para su propia devoción, para compartirla entre los amigos cuando regresó a Buenos Aires, y después pidió permiso para hacer una réplica al convento donde esta imagen se encuentra, ¿no? Hay algunos detalles, sin embargo, que yo les confieso que no conocía y que, yo entrevisté a muchas de las personas para hacer mi libro Francisco, nuestro hermano, nuestro amigo, ¿no? Al comienzo del pontificado del Papa Francisco. Fui a Buenos Aires y entrevisté a muchas personas y un gran colega mío, Walter Sánchez Silva, fue a Córdoba, donde el padre Bergoglio en ese tiempo pasó un tiempo muy importante de retiro, de recogimiento, de oración, y pudimos recoger testimonios de otros compañeros jesuitas en Córdoba para esto. Y yo creía que conocía, digamos, lo suficiente sobre cómo había venido esta devoción, ¿no? Pero recientemente un sacerdote argentino que fue vocero de la Arquidiócesis de Buenos Aires, es decir, trabajó muy cerca del cardenal Bergoglio, lo entrevistó, ¿no? Y como ya hay muchas entrevistas del Papa Francisco que salen en distintos idiomas, etc., esta es otra de las numerosas entrevistas que se han conocido en Argentina
pero no en otras partes del mundo, ¿no? Ni siquiera en otros países de habla española. Y esta es una entrevista que cuando la leí me dejó muy contento porque el Papa reveló algunas cosas más sobre su devoción sobre la Virgen de Satanudos que se las preguntó el padre Guillermo Marcó, ¿no? Y no quería dejar de compartírselas porque hacen todavía más bella esta devoción a la Virgen de Satanudos que el Papa Francisco inmediatamente vio, o sea, el padre Bergoglio en esa época, como una fuente tremenda de esperanza. O sea, dijo, realmente esto puede ser una fuente tremenda de esperanza para todas las personas que en el fondo sabemos que tenemos unos nudos terribles en nuestra vida y no sabemos cómo desenrollarlos, no sabemos cómo desanudarlos, no sabemos cómo simplificar otra vez nuestra vida, no sabemos a quién ir y qué mejor que esta devoción que muchos saben que se ha vuelto muy popular. En Buenos Aires hay una iglesia dedicada, digamos, a la Virgen de Satanudos. Y además de eso, hay una devoción creciente, ¿no? Pero les cuento acá lo que el Papa Francisco reveló al padre Guillermo Marcó y dijo, mira, lo curioso es que yo nunca fui al lugar donde se encuentra la imagen original. Yo creí que había ido ahí a este monasterio de monjitas para pedir las estampitas, pero no, las pidió en Frankfurt. Y él dice, y mira, y a pesar de que yo estuve, y donde, a pesar de que donde yo estaba, en Frankfurt, estaba literalmente a un tiro de piedra, dice él, ¿no? Usa esta expresión, de donde estaba este convento. En realidad yo la recibí porque me la envió una religiosa alemana como una forma de saludo, ¿no? Y yo me quedé asombrado de la imagen, me gustó mucho. Y después, cuando regresé a Argentina, comencé a tenerle una gran devoción a esta imagen, ¿no? Y la historia es muy bella, dice él, porque aunque la pintura no es muy valiosa, es, digamos, una imagen del bajo barroco alemán de los 1700, cuando ya ese barroco estaba un poco decadente, ¿no? Y fue pintado por un pintor de su época que realmente puso a su esposa ante un infierno, ¿no? Eran muy católicos, muy devotos, pero este pintor tenía un terrible problema de ira, ¿no? Y en consecuencia, por él, peleaban todos los días. Y un día, este pintor se puso a leer el texto de San Ireneo de León, que explica que los nudos de nuestra madre Eva, los nudos que nuestra madre Eva anudó por su pecado, han sido desatados por nuestra Madre María con su obediencia. Y de hecho, esta es una frase que ha sido insertada en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y el Papa, con el diálogo con el padre Guillermo Marcó, recuerda esto, ¿no? Entonces, él dice que el pintor le gustó esta expresión porque él sentía que tenía este nudo de su pésimo temperamento que dañaba tanto su relación y a esta mujer que él amaba, su esposa, ¿no? Y le pidió a la Virgen que por favor desanudara el nudo que tenía con su esposa porque de no llevarse bien, ¿no? Y por eso dice que el Papa explica que debajo de la pintura está el arcángel Rafael con Tobías, ¿no? Como les decía, porque, digamos, fue el que guió porque él dice que él fue el que lo guió a encontrarse con la novia que luego sería su esposa, ¿no? Y él dice, y la Virgen le concedió este milagro. Qué bonito. La Virgen le concedió el milagro de cambiar su iracundia y el Papa dice, todo comenzó desde allí, ¿no? Entonces, desde entonces he tomado esta devoción
La ciudad se llama Augsburg y la iglesia se llama la iglesia de San Pedro en Perlach, ¿no? Y le recordó al padre Marcó, ¿no? Yo nunca he estado ahí. Eh, pero la imagen y la historia fueron suficientes para mí eh, para, para que, para que se volviera una devoción y luego esta devoción fuera aprendiendo en Argentina, ¿no? Eh, Porque creo que efectivamente la Virgen tiene esta capacidad de desbloquear cosas, ¿no? Estas fueron las palabras del Papa. Y claro, el Papa dice, yo sé que y vi cómo esta devoción comenzó a crecer en Argentina, comenzó a crecer porque la difundió él, ¿no? Y yo creo que eso la Santísima Virgen María se lo va a reconocer apenas el Papa llegue, como vamos a llegar todos nosotros al nuestro día del juicio, ¿no? Y creo que quería compartirles esto por los que, si alguno de ustedes lo sabían, creo que no está mal recordarlo, y si no lo sabían, yo tampoco lo sabía, me dio mucha alegría conocerlo así, que había esta historia detrás de la imagen, porque la imagen me parece de verdad una imagen con esta gran capacidad de tocar el corazón, de ver a la Virgen desatando nudos, ¿no? ¿Cuántas veces mi vida la podría reflejar, los problemas de mi vida los podría decir, son unos nudos que no tengo cómo desatar, que yo no tengo la capacidad de desatar, está fuera de mi alcance, ¿no? Entonces esta imagen de la Virgen es muy apelante, pero por otro lado siempre me quedaba la curiosidad, ¿cómo se le ocurrió esto al pintor, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Voy a hacerla desatando nudos. Y cuando veo la asociación de la propia vida de este hombre católico que sufría como todos sufrimos, de cruces que tenemos que cargar, de dificultades que no esperábamos, de dificultades con nuestros propios temperamentos, nuestras propias debilidades, nuestros pecados, nuestros apegos al pecado, no solamente los pecados, sino el apego al pecado, ¿no? Entonces, todo esto nos hace ver y nos hace pensar en la importancia de saber que nuestra fe tiene esta hermosa tradición, tiene todas estas eh, bellas consolaciones para nosotros los católicos que peregrinamos en este mundo y que tenemos a la Virgen María como esta constante intercesora y desatadora de nudos, porque ella tiene la potestad de conducirnos y de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un buen día.